Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará con poder y autoridad. Nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, Romanos capítulo 8. mi Dios consolador, eres digno de alabanza. Aleluya. Santo Dios. Amén. Lo encontró. Romanos capítulo 8. Los tecnológicos con teléfonos bíblicos y nosotros los terrenales con Biblias humanas de carne y hueso. Salva mucho, ¿no? Tener una Biblia en el teléfono, ¿no? No tiene que cargar tan pesado. Ahora ya no dice la Biblia bajo el brazo, el celular bajo el brazo. Ahí está todo en el bolsillo. O en la cartera, ¿no? ¿Lo encontró? Amén. Compartamos esta palabra en el nombre de Jesús. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice el versículo 1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Diga, me ha librado. Eso. Porque lo que era imposible, dice el versículo 3, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Le entiende? Volvemos a leer el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Parece que no lo entiende. Dice amén y no lo entiende. Volvemos a leer otra vez el versículo 3. Porque esta es una palabra tremenda. Esto es algo impresionante. Bueno, yo lo veo así, no lo sé usted, pero bueno. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. No puede decir amén si no lo entiende. Hay una revelación tremenda ahí. ¿Se lo dejo de tarea? Bien, versículo 3, una vez más lo leemos, ¿está bien? Quiero que el Señor traiga esa revelación a su vida. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y vamos al versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
La palabra del Señor lo establece, mis hermanos, que una vida en el Espíritu, una vida pensando en las cosas espirituales, hace que nosotros podamos ser vencedores en la carne, que podamos ser vencedores en el cuerpo en el cual nosotros habitamos hoy. Dice, el que vive en la carne piensa en las situaciones de la carne, pero el que vive en el Espíritu piensa como espiritual. Y usted dice, hoy en día está esa corriente, todo lo espiritualiza, todo lo ve demonio, todo lo ve bicho. Sí, señores, esa es una gran verdad. ¿Dónde no están los bichos? ¿Dónde no están? Pero esa persona que tiene un pensamiento humano y carnal dice, todo es bicho. No, no todo es bicho, dice. Sí, señores. Vivimos en un mundo espiritual más real todavía que el natural el cual nosotros vivimos. Nos enfrentamos a situaciones espirituales en las cuales nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos viviendo así. De pronto vienen los ataques espirituales y nosotros decimos debe ser una enfermedad y buscamos donde el médico soluciones, tabletas y una cosa y otra cosa y empezamos a tomar y no sanamos muchas veces. No digo que está mal tomarse una tableta, no, yo tomo también a veces. ¿Es malo visitar al médico? No es malo visitar a los médicos, nadie dice que es malo. Pero el tema pasa que nosotros como hijos de Dios, dice la palabra del Señor, así lo establecía en Romanos, que decía, aquel que vive en el Espíritu, entonces empieza a visualizar las cosas en el Espíritu. Toda esa aflicción espiritual que uno lo siente afuera, quiero que usted me entienda muy bien este concepto espiritual. Todo lo que usted está sintiendo afuera, la enfermedad que sale afuera a tocar su cuerpo, es porque adentro espiritualmente usted está siendo afectado. Toda esa enfermedad que usted puede mirar, puede ver, es causa de aquello que ha estado golpeando su vida en lo espiritual. Que cuando usted puede agarrar lo espiritual en el momento de la aflicción, es cuando el Espíritu Santo empieza a cambiar y a renovar su estado externo en su cuerpo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Por qué vienen las enfermedades? ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Muchos dicen el ambiente, el clima, una cosa, otra. ¿Está bien? Si usted lo dice así, muy bien. Pero el Señor puede protegerte y guardarte de eso. El Señor puede cuidarte de lo externo. ¿Sabe cuál es el gran problema? Lo interno. Dios en el versículo 3, que lo leímos unas cuantas veces, dejó una clave espiritual para nosotros. El hecho de romper y de quebrar una ley que era difícil en la carne, haciéndose carne, cumpliendo algo que era externo, la cual nosotros no podíamos cumplir, automáticamente nos habilitó a nosotros para vivir una vida en victoria espiritual. Tuvo que venir Dios en carne como para poder cumplir esa ley tan difícil que era para nosotros, porque prácticamente esa ley nos condenaba al infierno, por más bueno que seamos, un pensamiento equivocado que teníamos y era ¡pum!, fulminante. Dios tuvo que venir a hacerse carne, a hacerse pecado para condenar al pecado en la carne. Dios tuvo que matar eso para nosotros. Dios tuvo que derribar esa fortaleza que el enemigo levanta contra nosotros hasta hoy en día, las situaciones externas que nosotros miramos. Las cosas que están pasando a nuestro alrededor, las aflicciones que vivimos alrededor, es lo que Jesucristo hizo por nosotros en algún momento. Venció esa ley de pecado, de maldición, de muerte, y la transformó a vida en el Espíritu. No sé si usted, mi hermano, ha escuchado un poco de lo que es
una guerra natural, común y corriente, como las que existieron hace tiempo atrás, ¿no? Como las que pasa Israel hoy día, todas esas cosas. Una guerra establecida en lo natural implica de que todo lo que es por arriba, las comunicaciones, todo lo que son radio, todo eso, es lo primero que destruyen cuando van a una guerra. Para anular la comunicación entre los soldados, entre los capitanes, entre los generales. La guerra empieza de esa manera. Van los aviones por toda la ciudad y empiezan a tirar sus bombas. Lugares estratégicos donde hay comunicación, donde hay radio, todas esas cosas empiezan a destruir. Para que cuando ya esté más o menos todo sin comunicaciones, automáticamente la infantería va caminando a todos los que quedaron más o menos por ahí, medios moribundos, pum, 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 empiezan a matar. Esa es una guerra convencional, una guerra estratégica que siempre se hizo. Nosotros tenemos esa misma forma de trabajar de alguna manera que fue establecida por el Señor. Ganar nuestras batallas, tener victoria en esas batallas, primero a nivel espiritual. En lo que nos está afectando. No podemos hacer una actitud o una acción humana, carnal, quiero decir así, no me malinterprete de pecado, porque digo acción, si antes nosotros no tenemos victoria adentro, si antes no provocamos una victoria adentro de nosotros. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Y volvamos a leer otra vez el versículo 3, ¿está bien? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿quién era débil por la carne? El hombre, el ser humano, yo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, ¿cómo lo envió a su Hijo? Igual que yo, así diga, igual que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo mató. Por eso la palabra del Señor dice, no hay condenación para aquellos que viven en el Espíritu. No sé si me está entendiendo la noticia buena que le estoy dando esta mañana. La verdad que no sé si me entiende o no. Pero dice, no hay condenación para los que viven en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo empiezo a entender esa guerra espiritual en mi vida, lo primero que voy a hacer es buscar la parte espiritual de la cual ya Dios me dio victoria cuando Él vino en carne. Automáticamente puedo recurrir a un mundo espiritual donde puedo empezar a tener victoria para poder asirme, ¿no es cierto?, de aquello de lo que yo he creído, dice Pablo. Me puedo levantar y me puedo parar en la firmeza del Espíritu a través de tener victoria en lo espiritual. Dios hizo ese sacrificio por nosotros, se hizo carne, acabó con la ley, digo yo, con el pecado, obviamente. Porque dice, no, la ley sirve, la gracia también sirve. Los dos sirven. Dios no vino a echarla fuera la ley, sino vino a cumplirla. Pero a darnos un aditamento especial, un plus. Ese plus que no todos tenían, que hoy sí usted lo tiene. Es esa ventaja espiritual que Dios le da para vivir una vida en el Espíritu, para ser victorioso. Para poder tomar lo espiritual primero, para que cuando usted decrete o haga en lo natural, se puedan abrir las puertas. Dios pueda bendecirlo, usted pueda ser sano, usted pueda ser limpio, usted pueda ser libre, pueda ser victorioso, pueda ser ganador, vencedor, próspero, todo lo que usted quiera, puede ponerle, pero a partir de una vida en el Espíritu.
Dios estableció, viviendo en el Espíritu, hace que usted pueda tener la gracia del poder de su presencia en su vida para poder contrarrestar desde un sencillo resfrío hasta un cáncer, lo que usted quiera. Cuando usted activa esa parte espiritual dentro suyo. Si usted se da cuenta, la acción que uno hace en la ley podía provocar un pecado tremendo afuera. Podíamos tener las mejores intenciones, podíamos tener el mejor carácter posible si usted quiere, pero Dios miraba lo que había dentro del corazón, era imposible. Por más buena acción, por más bueno que seamos, por más ayudadores, por más amorosos que seamos, Dios ve adentro, no ve tu acción. Así era la ley. Hoy nosotros, si no recurrimos a lo espiritual, a vivir una vida espiritual, estamos todavía viviendo bajo esa ley vieja, con ese vino viejo, con ese odre viejo. Porque no estamos tocando esa parte que es muy fundamental y muy importante en este tiempo para nosotros, el conquistarlo en lo espiritual. Usted necesita hacer que el enemigo no tenga más conexión con su vida. Usted necesita hacer de que a través de su oración el enemigo pierda todo contacto y diga, bueno, ¿y ahora qué pasa? Estoy medio mareado, no sé qué es lo que hay. Usted necesita empezar a decirle al Señor, tira esa bomba, lanzale esa molotov, Señor, levantá, Padre amado, un tanque y mandale, Señor, una arma violenta. Es que hay algo profundo en lo espiritual, mi hermano, cuando usted empieza a escudriñarlo, cuando usted empieza a enamorarse de eso espiritual. No hay vuelta con eso. Dios sí o sí va a traerle la victoria a su vida. Es más, si nosotros nos vamos a la historia, a mí siempre me gusta recurrir a la historia de la Biblia, de la palabra. Haga memoria nomás, después usted lo busca en su casa. El pueblo de Dios, para ir a la guerra, un poco de santificación nada más necesitaba. Nada más. Y de ahí iba a la guerra, tócate un cuernito, listo, ya está. ¿Qué hacían los del frente? Confundido. ¿Qué había pasado? Eso de arriba, ya estaba nublado el entendimiento. Todos esos bichos que usaban a esta gente, todos esos demonios que usaban a esta gente para que puedan tocar al pueblo de Dios, eran confundidos. Automáticamente entre ellos mismos se mataban, se desconocían. Algunos huían temblorosos con tan solo hay un trueno, hay mucha gente, no, vámonos, corrían. ¿Qué pasaba? Lograba confundir el entendimiento, lograba confundir la estrategia del enemigo. Hoy, mi hermano, que experimentamos esa gracia del poder del Espíritu Santo, es mucho más fácil, porque usted no necesita un grupo inmenso para poder hacerle frente al diablo. ¿Sabe qué es lo que usted necesita? Es simplemente entrar en lo espiritual. Es simplemente apropiarse de la palabra. 8:3, Romanos 8:3. Señor, vos hiciste la obra, te viniste en carne, vos hiciste al pecado en tu carne, lo hiciste morir, Señor, para que yo en lo espiritual pueda vivir en victoria, en gracia, en el poder del Espíritu. No hay vuelta. Anular lo que está arriba es lo que necesitamos. Porque usted no crea, mi hermano, que el enemigo no sabe todas estas estrategias. Las sabe. Buenísimos son para imitar. Pero dice la palabra del Señor, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo.
si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? O sea, Dios nos dio las armas para vivir una vida en el Espíritu. Y sigamos. Versículo 13 del capítulo 8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es que más claro agua, ¿no? Dios nos está diciendo, ¿querés vencer? Bien, empezá por el Espíritu. ¿Querés ser un victorioso? Empezá por el Espíritu, no hay vuelta. De nada sirve una buena actitud, una buena acción. Se lo digo, mis hermanos, porque yo viví eso también en mi vida. Como a veces a nosotros somos muy intelectuales, ¿no? Pensamos mucho, razonamos demasiado, creo que a veces hasta nos hacemos doctores y conocedores de la palabra, y a veces nosotros declaramos palabras en nuestra vida en lo cual nos quedamos confundidos, digo yo. Lo digo desde mi punto de vista y desde mi lado. No estoy criticando a nadie porque es lo que yo he vivido en mi vida. El poder hacer frente al pecado en mi forma me daba a mí el hecho de ser un perdedor. El hecho de querer vencer al pecado de la carne, de lo que usted quiera llamarle, a mi manera, a mi forma, me hacía a mí un perdedor. ¿Sabe qué? El enemigo es muy estratégico. Y así pasa en una guerra convencional natural también. Hace que uno pueda sentirse como en la nada en algún momento. No sé si usted ha visto en las películas, bueno, en su vida mismo también. A veces usted dice, hay tanta quietud que no sé qué es lo que está pasando, dice uno. ¿Le pasó alguna vez a usted? Parece que todo estuviera quieto, ¿no? Pareciera que no estuviera haciendo nada, ¿no? ¿Sabe dónde está? En medio de la trinchera está usted. Ahí sí, ahí está. Atrincherado está usted ahí. No sabiendo qué le va a pasar porque al frente hay una neblina que no lo deja ver. Como esa neblina que tienen ustedes acá. Así. No se puede ver a 1 metro. Cuando usted está diciendo, ay, que está tranquilo esto, no, que parece que como que no se... esto, usted está ahí, ahí está. Ahí es donde usted tiene que recurrir a lo espiritual. Ese es el momento oportuno de decirle al Espíritu Santo, Señor, abrime esta neblina, no veo nada. Porque no es bueno estar atrincherado. Porque cuando uno está ahí, está recibiendo todos los tiros. Imagínese que venga un montón de gente y usted atrincherado ahí, no se puede vencer casi. Necesita salir a campo abierto. Ahí, a campo abierto, ahí veamos cómo estamos. Dice, no, en la guerra natural, en la guerra espiritual pasa lo mismo. Y vuelvo otra vez de nuevo a mi vida. Parece que se están apagando los aparatos, ¿no? Con una acción, con una actitud mía, yo quería cambiar. Y el enemigo es tan inteligente que dice, lo vamos a dejar. Después de tanto pecado que le he metido a este hombre o a esta mujer, lo voy a dejar un rato. Está en la trinchera. Le voy a tirar unos cuantos. ¡Pum! Ahí está. ¡Pum! Por si acaso, por si se mueve. ¡Pum! Pero no pasa nada ahí. Entonces usted dice, creo que lo superé. Creo que lo superé. ¿Por qué? Porque tuve una buena actitud, tuve una buena acción. Ya el pecado como que ya no me está tentando mucho. Entonces, ahora sí, soy victorioso. Y el enemigo te dejó nomás, no sos libre.
Simplemente te dejó un momento nomás. Y eso nos confunde a nosotros. Y decimos, ¿ve? No necesito tanto estar orando. No necesito ayunando. No necesito eso. Mira, estoy bien. Puedo respirar. Estoy tranquilo. Puedo caminar. Puedo saltar. Puedo reír. Ya estoy sano. Ya no me duele. Ya estoy perfectamente. Pero después, otra vez de nuevo el enemigo viene con toda su armadura y usted está trincherado recibiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted pueda recurrir a lo espiritual. Mientras no recurra a lo espiritual, simplemente es batallar en vano. A mí me pasaba lo mismo. Yo me plantaba frente a un pecado y decía, no, lo voy a vencer. Hay que ayunar, mi hermano. Decía, ¿no? Por ahí escuchaba, hay que ayunar. Hay que meterse en oración. Ayuno para los débiles. El débil no más ayuna, porque no tiene convicción, por eso tiene que ayunar. Yo tengo convicción. Mentira. ¿Cuánto tardaba mi convicción? 3 meses, 2 meses, 4 meses. De ahí otra vez al abismo. Pero cuando empecé a escudriñar lo espiritual, cuando empecé a mirar lo espiritual de una manera seria, de una manera determinante para mi vida, mis hermanos, pude notar que hacía la diferencia. Pude notar que ya no era yo solo batallando, sino éramos 3. Y de esos 3 se hicieron 6. Piense a ver, ¿quiénes son los 6? ¿Ah? ¿Quién? No. Somos 3. Y se aumentaron otros 3. ¿Quiénes son? Yo soy 3. ¿O no? ¿Cuerpo? ¿Quién más? ¿Quiénes son los otros 3? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya éramos 6 peleando ya. Porque cuando usted entra en el mundo espiritual, si usted empieza a acomodar las cosas espirituales, ya no hay esa lucha interna que usted tiene adentro de decir quiero ir al norte y adentro quiere ir al sur. Y el otro ni habla siquiera porque está más apagado, está más frío que... Cuando usted recurre a lo espiritual, usted que es 3 se une en una sincronía con los otros 3, que al final son 1, ¿no? Pero es mejor decir somos 6 a decir somos 2, porque en realidad somos 6. Le estoy dando una buena noticia y nadie dice nada. Ni amén siquiera. Creo que le vamos a dejar el video para que lo vean y lo vean y lo vean y lo vean. Es necesario recurrir a lo espiritual. Es necesario dejar de mirar la situación que usted está viviendo. Porque usted lo que necesita es empezar a mirar lo espiritual para ser un vencedor, para ser una vencedora en Cristo Jesús. Para poder determinar en su vida esa victoria que el enemigo se la ha estado robando mucho tiempo. Porque todo hay que ganarlo se lo voy a decir así, aunque usted me diga lo que usted me diga. Todo hay que ganarlo en lo espiritual. No hay excepción alguna. No hay una sola excepción. Todo hay que ganarlo en lo espiritual. Si usted quiere ver su vida cristiana productiva, todo tiene que ganarlo en lo espiritual. Diga todo. Es todo. Es la base que Dios nos dejó a nosotros. Una base de vivir una vida en el espíritu nos va a hacer a nosotros, como dice el auto, Pathfinder, conquistadores.
conquistadores, vencedores, victoriosos. El enemigo tiene que retroceder. No podemos quedarnos más. El enemigo tiene que retroceder. Pero eso usted lo tiene que andar en lo espiritual. No hay vuelta. El enemigo tiene que huir, pero no podemos hacerle frente con nuestras actitudes. Las actitudes buenas no alcanzan si no van ayudados primero en lo espiritual. Una acción buena no alcanza si no lo gano en lo espiritual. Nosotros estamos luchando ahora como iglesia para tomar esta cuadra nada más. Esta cuadra, esta bendita cuadra de acá. La podíamos tomar ayer si nos daba la gana. ¿No ve? Pero ¿de qué sirve si después nos van a dar? Porque no lo estamos haciendo bien. A veces somos tan livianos para decir, te reprendo en el nombre de Jesús, te vas, demonio inmundo, yo afuera. ¿Sabe qué estamos haciendo ahí? Estamos caminando, fíjate, está todo el ejército por arriba, tirándonos nuestras bombas, tirándonos armas violentas, tirándonos todo por arriba. Y nosotros vamos de que por abajo queriendo matar. No. Primero hay que hacerlo en lo espiritual. Primero hay que subir. ¿Y cómo voy a subir? ¿Cómo voy a subir? En humillación, reconociendo lo que soy, lo que tengo, lo vil que soy, lo pecador que soy, lo malicioso que soy. No hay mejor cosa que subir a la presencia de Dios humillado para encontrar el favor de Dios. No hay mejor cosa que ganar una batalla en lo espiritual y después ver los resultados en lo natural. Me acuerdo una vez que nos hicieron, no sé si nos hicieron un problema, no sé qué pasó, en una iglesia. Éramos demasiado, mucha gente en esa iglesia. Y los correríos de cosas que hablaban y que decían eran, va a ir el fulano pastor. Pues había un pastor que, bueno, no se llevaba bien con nosotros, que ahora es nuestro gran amigo, bueno, amigo, conocido, bien, que él hablaba, donde iba a una iglesia él hablaba mal para nosotros, ¿viste? Nos dejaba mal parados, nos dejaba a nosotros. Y en esa iglesia donde nosotros estábamos, iba a ir también a hablar mal para nosotros. Entonces todos decían, ay, va a venir el pastor fulano y va a hablar mal para ustedes, va a decir esto otro, que ya tiene todo listo y seguro que el pastor ya no los va a querer, los va a ver mal, va a pasar esto, va a pasar, y era un lío. Y así nos tuvieron como que un mes. Y dijimos nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si va a hablar mal para nosotros, que hable, ni modo. Pero vamos a ganarlo en lo espiritual. Así que oramos, ¿no? Nos pusimos a orar, así fue la historia, ¿no? ¿O no? Ayuné, ¿cuántos días ayuné? 3 días ayuné, dice Vivi, ya ni me acuerdo. Ayunamos, ayuné yo solito. ¿En serio? Yo solito. ¿Y vos? ¿Dónde estabas que no ayunaste? Ayunamos, ayuné, oré al Señor, me humillé, reconocí, y el Señor me dijo, tenés victoria, ya hay victoria, ya tienen victoria en el nombre de Jesús. Bueno, y fue el bendito pastor a charlar con el otro pastor. Como el otro pastor ya estaba preparado, que le iban a decir un montón de cosas, el pastor fue y se sentó y conversó con el otro pastor. Pero hablaron de todo, de la situación de la iglesia, de cómo estaba en Santa Cruz, de un movimiento que querían hacer, de aquí y de allá, Y el pastor con el que trabajábamos nosotros, y nada más tiene para decirme. Nada más. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? ¿No tiene en serio algo más que decirme? Le decía el otro pastor. No, nada más. Yo tengo aquí unas ovejas, unos hermanos. ¿Los conoce usted? Sí, los conozco. ¿Y no tienen nada más que decirme? No.
¿De verdad no tiene más que decirme? No. Y se acabó la reunión. Eso lo sé por el que hablaba mal para nosotros, nos contó eso. Que ahora ya nos cuenta las cosas, ¿viste? No pasó nada. Todo ese mes de lío, de problemas que supuestamente iban a haber. Al ayuno, dice Vivi que ayuné, yo pensé que había orado. Al ayuno que hice, lo ganamos en lo espiritual y no pasó nada. ¿Viste? Se acabó el bochinche. Tanto problema para nada. ¿Por qué? Porque anulamos todo lo que el enemigo quería hacer. Usted puede hacer lo mismo también. Yo no sé qué está viviendo usted. Yo no sé qué está pasando usted ahora. Yo no sé cuál es su lucha que usted tiene. Pero si usted no establece una batalla en lo espiritual, es muy difícil que usted pueda ganar. Es muy difícil que usted pueda mantenerse de pie si no gana en lo espiritual. Porque hay un nivel de lucha. Y usted dice, es que no conozco. No, conoce. No puede decir, es que yo soy nuevo. No, no es nuevo. No necesita ser nuevo, ser viejo. No necesita eso. Lo que usted necesita es apropiarse del versículo 3, Romanos 8, 3. Una vida en el Espíritu. Pienso en el Espíritu. Anhelo lo espiritual. Porque al final de cuentas, veamos, ¿somos seres naturales o espirituales? ¿Qué somos? Esto es prestado. Esto es tierra. ¿Qué somos entonces? ¿Por qué no recurrir a lo espiritual si somos espirituales entonces? Si no, si fuéramos seres terrenales, creo que comer tierra nos gustaría. El chiquito come tierra, ¿eh? Dice, necesita minerales. Sí, necesita. Por eso come tierra, dice, ¿no? Necesitamos recurrir a lo espiritual entonces. Quiero dejarles eso para que usted diga la palabra del Señor. 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Usted tiene un propósito. Todos tienen un propósito. Todos tienen una razón en Dios para hacer. Y no le estoy hablando de un llamado que usted tenga que cumplir en la iglesia. No le estoy llamando de un propósito que usted tenga que venir, traer ovejas, hacer crecer esta iglesia. No, le estoy hablando del propósito de su vida, de su corazón, de ser un conquistador en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que usted mismo, por el amor que Dios ha depositado en usted, en algún momento va a abrir sus ojos y se va a encontrar con el llamado que Dios tiene para usted. Me he encontrado con muchas personas que me preguntan eso. Como saben que miro bicho, piensan que miro también el llamado, ¿viste? Voy a orarle a Dios a ver si hay un cuarto que tenga diplomas espirituales para decirle qué tienen que hacer. Pero me preguntan y me dicen, pastor, usted que ve demonio, usted que ve bicho, ¿será que Dios le puede decir a usted cuál es mi llamado a cumplir? ¿No? Pregunta tremenda, ¿no? Y yo le digo, hermanos, obviamente que le pido sabiduría a Dios para no hablar cualquier cosa, ¿viste? Porque me las puedo inventar, ¿viste? Les puedo decir, mi hermano querido, pum, 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 pum. Pero le pedí sabiduría a Dios. Y el Espíritu Santo me habló ahí a mi oído en ese mismo momento y me dijo, Daniel, decile esto. Que me busque primero a mí. Que no busque llamado. Que me busque a mí primero. Que cuando Él me busque a mí, yo lo voy a poner en el camino correcto y cuando Él tenga conciencia de las cosas ya va a estar sirviendo. Pero ahora no me sirve. Porque no me conoce. No me conoce. Y su mirada está
en lo terrenal. Su mirada está ahí queriendo estar al frente, su mirada está queriendo brillar, su mirada está queriendo hacer una actividad para poder salir del problema que tiene dentro de su casa. Cuando es ahí donde tiene que ocuparse, no aquí en mi casa. Se lo dije más suave, se lo dije más bonito, para que no se lastime. Porque obviamente que le pregunté a Dios, ¿le puedo decir más suave, Señor, de lo que vos me estás diciendo? Porque obviamente que no lo conozco. Y me dijo el Señor, entonces, sí, está bien, decíselo, pero no perdás la forma, ¿no? No perdás el concepto, me dijo el Señor, de lo que te estoy diciendo ahora, bien. Y así se lo dije. Y esa es la palabra que quiero dejarles, mis hermanos. Todo ayuda a bien. Todas las cosas. Un ser espiritual no ve el problema. Un ser espiritual ve la solución. Un ser espiritual conquista arriba primero. Un ser espiritual automáticamente sabe que es un pathfinder, un conquistador. No por sus propios méritos, sino por mi humillación a Dios. Él es el que me exalta. Es una ley espiritual inquebrantable. El enemigo no puede hacer nada, absolutamente nada, porque es una ley espiritual. Parece suave, ¿no? Parece fácil. Decía, no, Mateo, Marco, Lucas, Juan, creo que dice eso. Entra a tu recámara, humíllate y cuando fuere tiempo serás exaltado. Es una verdad espiritual inquebrantable. Dios lo dijo en palabras sencillas. Humillación te trae exaltación. Humillación en su presencia te trae exaltación de victoria en lo espiritual. Diga, yo quiero ser un conquistador. Pero dígalo bien. Dígalo con convicción, no lo diga con medio con que, ay, ¿será verdad? Yo quiero ser un conquistador. Eso, así, ¿ve? Yo quiero ser un conquistador. ¿Ah? Si hubiera un gringo aquí, estuviera diciendo, I am Pathfinder. ¿Ah? Quiero ser un conquistador, alguien que va al frente, que conquista. Pero no eso que va a lo loco, sino eso que va arriba primero. A veces usted no necesita ni mancharse las manos de sangre espiritual, por así decirlo. Usted no necesita mancharse las manos en lo espiritual para ir a una guerra. ¿Sabe qué es lo que usted necesita? Levantar una bandera. Yahweh Nisi no hay aquí. Yahweh Nisi, Jehová es mi estandarte. Y los otros tiemblan de miedo. Tiemblan así. ¡Ay! ¿Lo ve usted solo? Este no está solo. Este tiene compañía. ¿Cómo pues va a venir este solito a ver a guerrearnos? No, sería loco este. No, debe ser harto. Esto debe ser engaño. Vámonos. ¿Pasó o no pasó? ¿Pasó o no pasó? Entonces, puede estar pasando por igual. Hoy en día puede pasar lo mismo y mejor todavía. Es la gracia del poder del Espíritu Santo depositado sobre su vida. Diga, si me humillo, por favor, repítalo. Si me humillo delante de la presencia de Dios, reconociendo lo que soy, seré exaltado en lo espiritual para convertirme en conquistador. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Sentado en majestad, suyo es el reino.